Muy buenas a todos, yo soy Pablo Orue, soy profesor en la materia de cálculo financiero en la UBA y lo que voy a hacer es darles el repaso necesario para poder afrontar la materia de la mejor manera. Entonces, lo que vamos a ver es un repaso de conceptos previos para cursar cálculo financiero. La verdad que lo más importante que vamos a ver son conceptos de análisis matemático, ¿sí? Algo de álgebra quizás, de resolución de ecuaciones. No es mucho más difícil la materia en lo que respecta a la parte matemática. Son muchos contenidos nuevos, ¿no? De la parte financiera, pero como es obviamente al ser una materia del departamento de matemáticas se basa mucho en poder resolver, ¿no? En poder plantear y resolver adecuadamente las ecuaciones, los problemas que tengamos. ¿Sí? Así que lo que vamos a hacer ahora es repasar un poco de conceptos previos matemáticos que necesitamos para cursar la materia. Primero quiero darles un contenido rápido de lo que van a ver en la materia, ¿sí? La materia está estructurada básicamente en dos grandes ramas que podemos decir, dos grandes unidades, ¿no? Que podemos decir que son las operaciones financieras simples. Vamos a empezar obviamente con lo básico de las operaciones financieras simples, que son un poco lo que ven acá, ¿sí? Vamos a ver conceptos de interés simple e interés compuesto y descuento simple y descuento compuesto. Estos temas básicamente van a tratar lo que menciona acá, ¿sí? El valor tiempo del dinero. Esto es lo más importante que van a aprender en la materia. ¿Qué significa el valor del dinero en el tiempo? ¿Sí? No es lo mismo 10.000 pesos ahora que 10.000 pesos en un año. Y no estamos hablando solamente de la desvalorización por la inflación, que es un tema que también se va a tocar, de hecho por acá está, sino que se refiere más al costo de oportunidad, ¿no? De tener el dinero, no se tiene el dinero ocioso en esta materia. Entonces, si yo tengo dinero hoy, puedo generarle un cierto interés, un cierto rendimiento. Entonces, este concepto de valor tiempo del dinero es uno de los más importantes, ¿sí? Que van a ver, el eje central, ¿sí? Que van a ver en la materia. Luego, relacionado a eso, fíjense que habla de cómo evaluar un capital hoy, en el futuro y viceversa. Y vamos a ver diferentes regímenes de capitalización y actualización que tienen que ver un poco con esto, ¿sí? Pero básicamente todo se centra en lo que se ve acá como valor tiempo del dinero. Luego tenemos el tema de equivalencia de tasas, ¿sí? Vamos a ver los diferentes tipos de tasas que hay en el mercado y sus diferencias, ¿sí? Seguramente escucharon de la tasa nominal anual, la tasa efectiva, todos esos conceptos los vamos a ver bien en este tema de equivalencia de tasas. Y luego tenemos el concepto de inflación y asociado el de tasa real, ¿sí? Como, fíjense, ¿no? Los efectos de la inflación o los efectos que la inflación tiene sobre los rendimientos nominales. Yo puedo tener una cierta rentabilidad, pero la inflación hace que esa rentabilidad baje. Entonces, vamos a conocer el concepto de inflación, ¿sí? Y el concepto de tasa real. Luego seguimos, fíjense, ¿no? En la siguiente gran unidad tenemos ya operaciones financieras complejas, ¿sí? Que lo que vamos a ver son qué pasa cuando tenemos que lidiar con muchos capitales a la vez. Y eso va a ser uno de los grandes temas y más complicados a mi entender, ¿sí? Que es el concepto de rentas, ¿sí? Cómo evaluar muchos capitales en el tiempo, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de que ustedes pagan algo en varias cuotas, ¿sí? Eso es en 24 cuotas, 48 cuotas, por ejemplo. Eso se refiere a que es una renta, ¿sí? Una sucesión de cuotas. Entonces vamos a tener que aprender cómo lidiar, cómo poder evaluar diferentes capitales, ¿no? Una gran cantidad de capitales. Y dentro de esas rentas, que son esas varias cuotas, vamos a tener rentas constantes, donde la cuota no cambia, y rentas variables, donde la cuota va cambiando todo el tiempo. Luego, a continuación, vamos a ver los diferentes sistemas de amortización de préstamos, ¿sí? Que es básicamente si yo pido un préstamo a una entidad financiera o en realidad cualquier ente, digamos, pero si yo pido un préstamo, ¿cuáles son las diferentes formas que se puede devolver ese préstamo, ¿no? Entonces, fíjense que vamos a ver diferentes métodos como sistema francés, alemán, americano, tasa directa, son los cuatro sistemas básicos que en general se enseñan, ¿sí? Siendo el sistema francés uno de los más utilizados, ¿sí? Si no el más utilizado. Luego, ¿no? Esto va a llevar bastante porque son cuatro sistemas de préstamos y además tenemos los préstamos combinados, ¿no? Pasar de un francés a un alemán o viceversa, entonces también, ¿no? Va a ser un eje importante. Acá ya diría que hasta renta constante o renta variable sería el primer parcial, dependiendo cómo lo estructure cada profe. Y luego de renta variable en adelante o de préstamos adelante sería ya el segundo. Sí, luego de préstamos vamos a ver un poco la parte de proyecto de inversión. ¿Sí? Fíjense que es
vamos a aprender diferentes métodos para decidir si un proyecto es beneficioso o no, alguna métrica matemática, para ver si emprendo determinado proyecto según el flujo de fondos que me vaya a generar ese proyecto y la inversión que tenga que hacer ahora, ¿sí? Y luego tenemos la parte de el mercado de capitales, donde vamos a ver básicamente el tema de bonos. ¿Sí? Este es un tema bastante interesante al que le guste la parte de mercado de capitales, de la bolsa, digamos. ¿Sí? Este tema seguramente le va a interesar. Y vamos a ver básicamente, vamos a centrarnos mucho en lo que es los bonos, ¿sí? Y fíjense, ¿no? Vamos a hablar un poquito, bueno, de qué es la bolsa, qué instrumentos se comercializan allí, pero más hincapié vamos a hacer en bonos. Luego, si queda tiempo, se podrá ver algo de algo un poco más complejo como mercado de futuros, opciones, opciones financieras, pero a veces el tiempo apremia bastante, así que depende si se llega a ver o no. Pero bueno, básicamente esto, y quizás algún otro curso pueda meter el tema de seguros, ¿sí? La parte más actuarial, seguros con rentas, lo que se llama rentas contingentes. Entonces, básicamente la materia sí va a tener esta estructura para que sepan un poco de qué se va a tratar. Es una materia más que interesante, pero como toda materia matemática requiere mucha práctica, ¿sí? Para poder familiarizarse con las formas de resolución de los enunciados. Igualmente les diría que en general el problema no es la resolución matemática, sino que es el planteo, ¿sí? Yo creo que van a tener más inconvenientes a la hora de plantear, de poder traspasar el enunciado a una fórmula, una ecuación. Luego resolverla no va a ser, la verdad, no va a ser el mayor de los problemas. El mayor va a ser plantearlo. Bien, entonces, ¿qué necesito recordar para la materia? Bueno, solo algunas pequeñas cosas, sí, vamos a ver qué necesitamos. Básicamente la mayoría de las cosas son propiedades matemáticas que nos van a servir para resolver las ecuaciones. Entonces, las primeras de las propiedades que voy a poner por acá son las propiedades de la potencia. Sí, que fíjense, acá tienen un cuadro y sigue en la otra placa, ¿sí? Pero acá tienen un cuadro más o menos para que recuerden cómo funcionaba la potencia, ¿sí? Las propiedades que tenía la potencia, la potenciación. Entonces recuerden que una potencia era la forma de escribir una multiplicación, ¿no? De varios elementos por sí mismo, digamos. Entonces, si yo multiplico, fíjense, ¿no? Si yo multiplico menos 3 4 veces en total, menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3, la forma acotada de poner eso sería un menos 3 elevado a la cuarta, ¿no? Que significa que estoy 4 veces multiplicando el mismo número, ¿sí? Entonces, bueno, la forma de escribirlo sería de esta manera. Luego algunas propiedades, algunos casos particulares, bueno, cualquier número elevado a la 0 daba como resultado 1, ¿sí? Siempre y cuando no sea 0, 0 a la 0 no tiene solución. Luego, estos, sí, un poco más los que vamos a usar, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tenían una potencia, dos potencias con la misma base, pero con diferente exponente, lo que se podía hacer era sumarlo. Entonces, por ejemplo, 5 al cuadrado por 5 al cubo es lo mismo que poner 5 a la séptima, porque sumo los dos exponentes, 2 más 5. Lo contrario pasa con la división, ¿sí? Si yo tengo una división de potencias de igual base, lo que puedo hacer es restar los exponentes. Entonces, fíjense, ¿no? 3 a la octava dividido 3 a la doceava es igual a 3 a la 8 menos 12, ¿sí? El resto de los exponentes. Y esto me queda con 3 a la menos 4. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué significaba que tuviera un exponente negativo, ¿sí? No había ningún problema. Luego, fíjense también, acá lo que muestra es que la potenciación es distributiva con respecto a la multiplicación, ¿no? Si yo tengo una multiplicación, puedo distribuir la potencia. Entonces, tenemos algo como esto, ¿sí? Todas estas propiedades nos van a servir para resolver el ejercicio, ¿no? Para resolver ejercicios. Acá tenemos otras propiedades. Por ejemplo, si teníamos una potencia, lo que hacíamos era multiplicar los exponentes, ¿sí? Entonces, 5 al cubo y todo elevado a la séptima es lo mismo que 3 por 7, 21, 5 a la 21, ¿sí? Acá fíjense que, bueno, como la potencia es la multiplicación, perdón, es conmutativa, yo puedo ponerlo así, puedo escribirlo al revés, digamos, y es exactamente lo mismo. Y bueno, otras propiedades, acá, fíjense, ¿no? Esto es una combinación un poco de las otras. Acá el exponente negativo, para que recuerden, lo que hacía era dar vuelta a la potencia, ¿sí? Entonces A sobre B es lo mismo que B sobre A sobre B a la menos n, es lo mismo que B sobre A la n, ¿no? Y acá tienen un ejemplo. Igual al final vamos a ver un ejemplo bastante completo, ¿sí? Y luego si tenían una raíz de este estilo, ¿sí? Tenían una potencia, una base elevada a una potencia y con una raíz, entonces lo que podía hacer era escribirlo como potencia fraccionaria, ¿sí? Donde, fíjense, ¿no? El índice de la potencia era
el numerador de la fracción y el índice de la raíz sería el denominador, ¿sí? Entonces puedo escribirlo de esta manera. En general, cuando tengan que resolver una raíz, bueno, esto lo van a ver después ustedes, pero a mí me parece más fácil a la hora de resolverlo en la parte, en la calculadora, ¿sí? En la parte práctica operativa, de resolverlo como una fracción y no como esto. Pero eso ya es a gusto del consumidor. Bien, seguimos. Entonces, vimos algunas propiedades de la potencia, igual vamos después a aplicarlos, no se preocupen. Luego, otras propiedades que nos van a servir es la de los logaritmos. ¿Sí? Porque van a ver, más que nada la tercera, que está por acá, van a ver que muchas veces tenemos que despejar, a veces un despeje es sobre un exponente, ¿sí? Que lo vamos a ver, y entonces para poder despejarlo vamos a tener que recordar un poco estas propiedades. Sí, por ejemplo, acá decía que la potencia, perdón, el logaritmo de una potencia, yo lo que podía hacer era sumar los logaritmos, ¿sí? Podía distribuir los logaritmos y terminar siendo una suma. Entonces, el logaritmo de 2 por 3 es el logaritmo de 2 más el logaritmo de 3, por ejemplo, y así si tengo muchos puedo hacer lo mismo. El logaritmo de un cociente, fíjense acá está, de dos números es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, ¿sí? Entonces, y esto funciona en viceversa también, ¿no? Esto recuerden, si tienen algo así pueden hacerlo como multiplicación también, si les es más conveniente. Entonces, el logaritmo de una división lo puedo poner como una resta, un poco lo contrario de acá, ¿no? El logaritmo de una multiplicación como una suma, logaritmo de un cociente como una resta de logaritmos. Y luego, esta, que sí la van a usar más, yo diría que esta es la que más van a usar, que es que si yo tengo el logaritmo de un número que está elevado a otro número, o sea, de una potencia básicamente, lo que puedo hacer es que el índice, el exponente, perdón, de la potencia, baja multiplicando y el logaritmo lo aplico solo a la base. Y esta 3 va a ser una de las más importantes, ¿sí? Porque, bueno, vamos a ver el ejemplo, ¿no? Muchas veces tenemos un exponente que despejar y para bajarlo tenemos que aplicar esta propiedad, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, acá otra cosa que tenemos que recordar es que quizás nos toque resolver un sistema de ecuaciones. Si dentro del enunciado nosotros tengamos que poner dos ecuaciones, o sea, tenemos dos incógnitas, ¿se acuerdan? Que despejar, y entonces para eso necesitamos tener dos ecuaciones para poder encontrar una solución, ¿sí? Entonces, acá un poco le vengo a recordar los métodos más comunes que veíamos en álgebra. No vamos a lo tan matemático como Kramer de usar matrices ni nada, no vamos a ir tanto por ahí, pero sí recordar los clásicos métodos de sustitución, ¿sí? ¿Se acuerdan? Donde lo que hacía era despejar una incógnita de una ecuación y reemplazarla en la otra. Entonces teníamos algo como esto, ¿no? Por ejemplo, un sistema de ecuaciones lineales donde tenemos x e y como incógnitas y fíjense, todo lo demás son números, ¿no? Que acompañan, el factor que acompaña a cada variable y luego el factor, el número independiente, digamos, el resultado. ¿Sí? Entonces, lo que hacía era, por ejemplo, fíjense, el método de sustitución es, bueno, agarrar la primera fórmula donde tenés ax más b por y igual a c y despejame y. Entonces, este ax, ¿sí? Lo paso restando, porque está sumando, está en positivo, y luego este b lo paso dividiendo, y entonces me quedaría de esta manera, ¿no? Despejada la y. Y luego, entonces, lo que hago es, esta y despejada la reemplazo acá, ¿no? Y entonces, fíjense, me quedaría la misma fórmula, pero donde hice y le metemos todo esto, ¿sí? Esto van a ser números, igual no se preocupen, no van a ser todas letras. Y entonces, fíjense que esta última ecuación me quedó con una sola incógnita, sí que es x y x, ¿sí? Y a partir de ahí despejamos. Esto era el método de sustitución. Pero luego teníamos otro método, ¿se acuerdan? Que era el método de igualación, que lo que hacíamos era despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones y luego las igualaba. Entonces, otra vez, teniendo el mismo sistema de ecuaciones, lo que hago es despejar, ¿sí? De ambas ecuaciones la y. Entonces me queda, fíjense, arriba me queda exactamente igual, y la fórmula de abajo me queda el d por x, lo paso restando, y el e lo paso dividiendo. Y entonces lo que hago es igualar las dos y. Como estas dos ecuaciones representan la misma incógnita, las puedo igualar, ¿sí? Fíjense. Y entonces a partir de acá me queda otra vez una sola x, una sola variable, digamos, que es x, y luego voy despejando partiendo desde acá, ¿sí? Sí, no se preocupen que nosotros tenemos un ejemplo para esto, así que lo vamos a ver bien como en un número para que quede mejor, ¿no? Luego, ¿qué más? Fíjense, otra cosa que va a ser útil recordar es el tema de las progresiones, ¿sí? Esto se supone que se da en análisis 1 al final de todo, en la unidad 10, 9, una de las finales,
pero creo que últimamente, por lo que recuerdo, por lo que me decían los alumnos, era que no lo veían demasiado esto. Entonces, bueno, un poco recordar, ¿no?, que el tema de las progresiones son una serie de números que tienen un determinado patrón. Por ejemplo, la progresión aritmética es una serie de números, ¿sí?, que tienen un patrón de este estilo. Y si se fijan, lo que se ve es que cada número es el número anterior sumado a un número con un número fijo. Entonces, por ejemplo, cada número siguiente aumenta en 5. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un patrón que el siguiente, digamos, con este patrón yo podría calcular cualquier número, ¿no?, a través de lo que se ve por acá, ¿sí?, que es calcular algún término de la sucesión aritmética. ¿Sí? Fíjense, entonces cada número aumenta en 5 y ese 5 sería la razón, lo que ven R acá. Y acá cada número disminuye en 4, ¿sí? Puede aumentar o disminuir, no hay ningún problema con el signo. Donde acá entonces la razón sería, por ejemplo, menos 4. ¿Sí? Entonces acá fíjense, igual lo tienen todo bien explicado. ¿Sí? Entonces el tema de recordar las progresiones nos va a ser bastante útil para el tema de rentas. ¿Sí? En el tema de rentas es donde van a ver bien este tema de las progresiones. Igualmente los profes lo van a recordar, pero para que tengan una mínima noción, si es que no tuvieron, o que recuerden, ¿no?, pero si es que no tuvieron el tema, esto de las progresiones es una serie entonces de números que cumplen un determinado patrón. Por ejemplo, acá los números aumentan o disminuyen en un número fijo. ¿Sí? Entonces las dos fórmulas que tienen acá, esta es la otra progresión, ahora la vemos, es para calcular cualquier número, cualquier elemento de la progresión, y esto que está acá sería para calcular la suma. Si yo tengo que sumar varios números que tienen una progresión aritmética, lo que puedo hacer es un poco lo que aparece por acá. ¿Sí? Lo que dice acá es que hagamos n sobre 2, n siendo la cantidad de elementos, por a1 más an, que sería, bueno, acá no dice A1, dice A solamente. Sí, pero sería el primer término más el último término. ¿Sí? Entonces yo hago esa suma, puedo obtener, sumar un montón de elementos que tienen una progresión aritmética sin tener que sumar uno por uno, ¿no? Sí, entonces, progresión aritmética se refiere a números que aumentan o disminuyen en un importe fijo. Por el contrario, la otra progresión era una progresión geométrica donde los números acá, digamos, aumentan o disminuyen en un porcentaje fijo, no en un importe. Por ejemplo, si ven acá, 4, 8, 16, 32, lo que está pasando, perdón, es que cada número está aumentando en un 100%, o sea, se está duplicando básicamente. Acá, si quieren, en la progresión aritmética, sé que a ojo es bastante fácil de sacarlo. En la progresión geométrica, para saber cuál es el número por el cual aumenta, ¿no?, la razón de geométrica, digamos, habría que dividir, ¿sí? 8 dividido 4, 16 dividido 8, ¿no? Siempre da 2. Y entonces ese 2 es básicamente el número, es la razón, ¿no? Esto que ven acá como Q, que sería la razón de el aumento de la progresión geométrica. Y otra vez, entonces fíjense, tienen cómo calcular cualquier elemento de la progresión geométrica, ¿sí? Acá. Y esto que está acá sería la suma, ¿no? Si yo tengo que sumar diferentes elementos de una progresión geométrica, ¿no?, que sean consecutivos, puedo hacerlo de esta manera. Otra vez, estas fórmulas las van a recordar, las van a ver bien cuando vean el tema de rentas. ¿Sí? Ahí lo van a notar bien. Bueno, y ahora sí, vamos a ver, ahí está un ejemplo completo para que se entienda bien, para que podamos llevar todo esto a tierra, ¿no? De varias de las cosas que estuvimos viendo anteriormente. Entonces, fíjense, ahí tiene un ejemplo de un ejercicio. Esto es un ejercicio tomado de una guía, ¿sí? Y, bueno, una vez planteado el ejercicio, queda de esta manera. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos un sistema de ecuaciones, porque tenemos dos ecuaciones, donde la incógnita encima está en el exponente. Tenemos dos incógnitas y en dos exponentes distintos, ¿sí? Bastante molesto el ejercicio. Y luego la segunda fórmula es un poquito más fácil, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podríamos afrontar este ejercicio? Bueno, no hay una única forma, digamos, pero lo que a mí se me ocurrió es, por ejemplo, bueno, ya que tengo un sistema de ecuaciones, sí o sí tengo que aplicar a uno de los dos sistemas, a uno de los dos métodos. En este caso se me ocurrió aplicar el método de sustitución, ¿sí? Fíjense, acá hice despejo n2 de la segunda fórmula y luego la reemplazo en la primera. Entonces, fíjense, lo que hacemos es despejar n2, podría haber despejado n1, es exactamente lo mismo. Entonces, este n1 pasa restando, me queda de esta manera. Y entonces, fíjense, reescribiendo la fórmula 1, me quedaría algo así. Tengo exactamente lo mismo y acá donde decía n2,
tenemos un 10 menos n1. ¿Sí? Hicimos método de sustitución. Sigamos. Entonces, ahora lo bueno de esto es que tenemos una única ecuación, tenemos una ecuación, ¿sí? Y una única incógnita. Pero fíjense que todavía no es nada fácil resolver esto. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, estaría bueno que podamos juntar las n1, que nos quede una sola n1 en vez de tener dos. Pero primero tendríamos que elaborar con esta parte. Si tenemos una resta en un exponente, ¿se acuerdan lo que significa? Vimos lo anterior, que una división de potencia igual base terminaba siendo una resta en el exponente. Pero eso funciona al revés también. Una resta en el exponente funciona como una división de potencias de igual base. Entonces, fíjense, acá dice que aplico propiedad de potencias, donde los exponentes restando implican una división, ¿no?, de potencia de igual base, y entonces me quedaría algo así. Fíjense, acá primero lo que hice fue pasar los 1000 dividiendo al otro lado, porque esto es un número, entonces acá que hice 1700, acá me quedó 1,7, ¿sí? Y entonces el 1,05 a la n1 quedó igual, y lo que hice fue, fíjense, dividir, o sea, me quedó la división de 1,06 elevado a la 10 y abajo me quedó elevado a la n1. ¿Sí? Entonces ya me deshice de una resta en el exponente que era un poco tedioso. Ahora, lo que me gustaría es poder juntar, ¿no?, este n1 con este n1. Como está todo multiplicando y dividiendo, no hay ningún problema, ¿sí? No hay que necesariamente primero multiplicar esto con este y dividir por este, ¿no? Recuerden que esto es todo el orden de los factores, no altera el producto, así que no hay ningún problema. Entonces yo puedo tranquilamente juntar estos dos y no hay ningún problema. Y este 1,06 a la 10, que es un número, ¿sí?, lo puedo calcular, lo que puedo hacer es pasarlo al otro lado. Entonces dejo los números por un lado y las incógnitas por otro, ¿sí? Entonces, fíjense, acá lo que hacemos es, agrupo las bases que tienen una misma potencia, o sea, estas dos, y lo contrario de la propiedad distributiva, ¿sí?, en vez de distribuir, agrupar, y de esa manera me queda un solo exponente. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Fíjense, el 1,06 a la 10 lo volamos al otro lado, y entonces, al tener, acá tenemos otra propiedad, ¿no? Al tener una división de potencia, pero con el mismo exponente, pero con diferente base, lo que puedo hacer es agruparlo, ¿sí? Esta agrupación luego podría distribuirla de esta manera, pero yo quiero lo contrario para que me quede un solo n1. Entonces, fíjense cómo pasamos de tener ahora dos n1s a tener uno solo. Entonces, más fácil para despejar, ¿sí? Entonces, esto queda de esta manera. Y ahora ya ¿sí?, reduje lo máximo posible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando tengo que bajar un exponente? ¿Sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aplico logaritmo en ambos miembros y lo que hago es entonces, de esa manera, bajar el exponente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había una propiedad que el logaritmo de a elevado a la b era b por el logaritmo de a? ¿Sí? El b baja multiplicando. Bueno, perfecto. Entonces, eso lo puedo lograr si tengo un logaritmo. Como no tengo ningún logaritmo acá, ¿qué hacemos en matemática cuando no tenemos algo? Lo creamos, ¿sí? De la nada, arbitrariamente, pero para no dañar la igualdad, recuerden hacer lo mismo en ambos lados, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es, para no dañar la igualdad, aplicar logaritmo en ambos miembros. Y lo que me va a permitir eso es que el n1 que está arriba baje multiplicando. Entonces, quedaría algo así. Fíjense, el logaritmo de lo que dé esta cuenta, esto es un número, ¿sí? Lo que pasa es que es un número feo, entonces lo dejé expresado así. Y entonces este n1 ahora bajó multiplicando y me quedó el logaritmo de este otro número también, ¿no? En particular, encima el tema de los logaritmos es bastante sensible a los decimales, por eso no quise hacer la cuenta, ¿sí? Pero bueno, uno podría hacer la cuenta de esto, no hay ningún problema. Pero bueno, en el caso de los logaritmos, si podemos mantener esto con todos los decimales, sería lo mejor, ¿no? Entonces, fíjense toda la cantidad de propiedades que fuimos aplicando, ¿sí? Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Ya está en realidad, porque lo único que tenemos que hacer es juntar los números por un lado, el logaritmo de un número va a ser un número, y acá también. Por lo tanto, este logaritmo, este número, este resultado, lo paso al otro lado dividiendo, ¿sí? Despejo n1 al dividir el resultado de los logaritmos, y luego calculo n2. Entonces, fíjense, n1 va a terminar siendo el logaritmo de todo este número, básicamente, el número que dé la parte izquierda, dividido el número que dé la parte derecha, y esto da más o menos 4. ¿Sí? El ejercicio está hecho para que n1 y n2, que representa un tiempo, esto lo van a ver en cálculo, ¿sí? Tiene que ser un número concreto, un número entero. Entonces, el valor de n1, y fíjense que esto lo logramos utilizando todos los decimales, ¿sí? Entonces, eso también, si se pueden acostumbrar a eso, sería espectacular.
N1 entonces es igual a 4, después de hacer toda esta cuenta, ¿sí? Y por lo tanto N2, fíjense, ahora es 10 menos 4, por lo tanto N2 es igual a 6. ¿Sí? Y entonces fíjense acá cómo podrían encontrar un ejercicio así, y entonces ya tienen acá un buen ejemplo de cómo resolverlo, ¿sí? De cómo necesitamos aplicar varias, ¿sí? Propiedades matemáticas. No van a ser todos los ejercicios así, así que quédense tranquilos, este es un ejercicio particular, pero bueno, fíjense, ¿no? Cómo es importante tener herramientas matemáticas para poder despejar este tipo de cuestiones. Bien, entonces, habiendo visto este ejemplo completo, nada más, ¿sí? Acá les dejo una recomendación que es no se olviden de de tener, ¿sí? Una buena calcu para trabajar más cómodo en la materia. Yo sé que la mayoría, creo que la gran mayoría, sí, tenemos la típica Casio 82, que es la de que usamos en la secundaria, ¿sí? Que todavía tiene pila, ¿sí? Es eterna esa pila. Así que con esto como mínimo vamos a estar bien. ¿Sí? Una calculadora que puedas editar, ¿no? El cálculo por si te equivocaste, eso está bueno. Y después, en particular, a mí me gusta mucho esta. Sé que no es barata, ¿sí? Y es más, si hay chicos estudiando para economía o actuario, sí que tienen más materias matemáticas que los de contador o administración o sistemas, pero si pueden tener esta calcu, ¿no? Esta que dice 991, 570, donde pueden escribir cosas, bueno, fíjense, es más avanzado, tiene integrales, pero pueden escribir la fracción, ¿no? La fracción, si uno escribe la fracción, puede escribirla acá en la calculadora, es bastante más ágil, es mucho más ágil. Sí, yo me acuerdo que con esta si tenía un cálculo más largo, tenía que tener cuidado con los paréntesis, ¿sí? De hacerlo bien para hacer la cuenta directa. En cambio, con esto, ¿no? Realmente es mucho más rápido. Pero es una inversión, no está nada barato, ¿no? O sea que, bueno, obviamente. Pero mínimo, tener esto realmente le va a facilitar mucho, ¿sí? Así que, bueno, chicos, habiendo dicho esto, espero que les haya servido este repaso de cálculo, ¿sí? Más que nada de conceptos matemáticos a la hora de afrontar la materia. Y lo que les sugiero es... bueno, tener una buena calco, por supuesto, y practicar mucho. Sí, en particular en el primer parcial donde se sientan las bases, ¿no? Todas las primeras bases para todo lo que sigue. Sí, la materia es acumulativa, por lo que vayan viendo se va acumulando a lo siguiente. Entonces, realmente entender las bases es muy importante. Sí, consejo, entonces, practiquen mucho, ¿sí? La materia, bueno, como todo, materia matemática, ¿sí? Ya cursaron análisis matemático, álgebra, estadística, así que ya saben un poco de qué trata esto, pero no se queden, ¿sí? Y practiquen mucho, donde de esa manera van a poder sacarle la lógica, ¿sí? A los ejercicios. Bueno, espero que les haya servido y como pongo acá, chicos, espero que tengan una excelente cursada, un excelente cuatrimestre. Si van a cursar conmigo, nos estamos viendo y si no, les deseo lo mejor.